Dios les bendiga a todos. Qué alegría estar otra vez juntos en estos encuentros del séptimo tipo. Esta entrada a los lugares celestiales del séptimo día en que queremos meterlos a entender cosas tan profundas que Dios tiene preparadas para nosotros, porque es lo que dice la Escritura. Cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Y Padre, en este día te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Te pedimos que tu espíritu sea poderosamente sobre nosotros, que el espíritu de la profecía hable a través de cada uno de nosotros, Señor, y llegue profundamente a las coyunturas, a los tuétanos de cada una de las personas que nos están escuchando. Que tu espíritu realmente sea glorificado en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Santo eres, Señor, santo. Te damos a ti toda la gloria. Bueno, y hoy tenemos un tema que yo quisiera empezar a compartir con ustedes porque lo dejamos pendiente la semana pasada y es encontrar los caminos de Dios. Y estamos entrando a un tiempo nuevo, estamos entrando a una etapa nueva o a una página nueva del libro de Dios y tenemos que entender esto porque Dios va de gloria en gloria y las cosas de Dios van en ascenso, van avanzando. Entonces, no podemos quedarnos en el pasado, en páginas que se van ya enmoheciendo, y hay revelaciones maravillosas que fueron entregadas a una generación pasada, a un tiempo pasado, que fueron gloriosas en su tiempo, pero son peldaños para entrar a lo nuevo, no para quedarnos en ellos. Entonces, cada vez que Dios va a empezar un tiempo nuevo, un mover nuevo, se van a abrir caminos nuevos en el cielo. Y en estos momentos se están abriendo caminos en el cielo que Dios quiere revelarnos a cada uno de nosotros y vamos a entender qué son estos caminos celestiales, cómo poder caminar en ellos. Y yo creo que Lorenza tiene aquí algo importante que decirnos en relación a los montes y a los caminos. Gracias, tía. Y hablaste de una página que se cambia. Y esta es, creo, de los momentos más emocionantes porque verdaderamente estamos hablando de un cambio, de una era, estamos cambiando de un cambio completo de cómo concebirnos como generación. E interesante, tengo una palabra y creo que la puedo decir. Creo que es no creo, sé que describe perfectamente cómo está el corazón del Señor, hablándonos a gente muy específica. Y retomando un poco, la semana pasada hablábamos de nuestra identidad o nuestra dimensión, mejor dicho, como montes que logran abarcar toda la tierra. El Señor marcando verdaderamente su corazón para con nosotros en esta época, en este cambio de página. Y está, si quieren leerlo conmigo, está en Isaías 49. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Y convertiré en camino todos mis montes. Veíamos, él está hablando a gente, le está hablando a gente que tiene esta dimensión de ser un monte que pueda abarcar toda la tierra. Y hay un cometido aquí del Señor que está volviendo de esos montes, nos está levantando como caminos. Entonces, de aquí parte completamente una concepción de los caminos no vistos con una imagen de una vereda en la tierra, no vistos como una imagen simplemente como un camino a transitar, pero estamos hablando otra vez de varias dimensiones que son del cielo. Entonces, creo que esto marca este cambio de página. El Señor está cometido a levantar, a hacer de todos sus montes, levantarlos como caminos. Y es muy importante la concepción, porque en tiempos pasados, cuando la gente lee en la Biblia la palabra camino, tú eres mi camino, el Señor es el camino, piensan en conceptos o en preceptos de comportamiento. Entonces voy por un camino recto, quiere decir que voy a la iglesia, quiere decir que ya no hago las cosas malas que hacía antes, entonces estoy por un camino recto. Creo que en este nuevo tiempo Dios nos está hablando de un entendimiento diferente de lo que es un camino y que realmente existen caminos que se pueden transitar.
Entonces, no solamente es el concepto de un caminar rectamente delante de Dios, sino el entendimiento de cómo trazar caminos y cómo caminar caminos. Yo podría añadir a esto de que cuando uno está pensando en un camino, de hecho, hay una medida, digamos, terrenal para los caminos. Tiene que ver con que uno los mide conforme al tiempo. Digamos, cuánto se demora de un punto al otro. Pero en el cielo no funciona así. Básicamente por esto que estaba mencionando Anita, no se trata de mi testimonio de andar rectamente, no se trata de caminar un camino físico, sino que se trata de entrar en una profundidad, entrar en una dimensión, que este monte se transforme en un camino, es que esta dimensión que porto se va transformando en algo donde se pueda profundizar en Dios y se pueda encarnar ese algo. Entonces, yo pensaba con esto, escuchando, que efectivamente cuando uno se refiere a un camino físico, lo mide por cantidad de tiempo, cuánto me demoro, como cuando uno se sube al auto y dice, bueno, voy a ir al supermercado, me demoraré una hora en llegar ahí, o me demoraré un día si voy caminando, qué sé yo, dependiendo de en qué época estoy. Pero en el reino, esa no es la medida no es el tiempo, la medida básicamente es la fe. Por medio de la fe, nosotros transitamos ese camino. O sea, sin fe es imposible transitar ese camino. ¿Por qué? Porque es la fe, digamos, la que abre esta llave de revelación para cada época. Uno puede tener conocimiento o información de todo lo que está en la escritura sin tener revelación. Y sin tener revelación no hay camino, básicamente. Entonces puedo tener información de la escritura y no haber transitado nunca por las sendas espirituales que el Señor desea para nosotros en esta época. Y yo creo que ahí es donde se pone interesante, por lo que decía Anita también, hay un cambio de página y hay un tiempo distinto también. Y es muy importante lo que estás diciendo, porque la revelación es clave para entender esto, porque es la revelación la que va a abrir el camino entre el punto A y el punto B, que es lo terrenal y lo celestial. Entonces, cuando Dios abre una página nueva en el libro de la vida, se abren también caminos en nuestras páginas, en nuestros libros, para que los podamos caminar. Y aquí es donde yo tengo que tener entendimiento, porque cuando recibo una revelación, la revelación es la que va a abrir el camino. Entonces yo recibo una revelación y empiezo a presionar hacia ese entendimiento, empiezo a meditar hacia esa revelación, empiezo a sondear hacia dónde va esa revelación y eso va abriendo y estableciendo un camino entre los cielos y la tierra. Y cada uno de nosotros, dice la palabra, dice, abriré caminos en el desierto. Entonces, hay partes que llega un momento en la vida de cada uno de los hijos de Dios que a veces te sientes como en un desierto, dices, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más, y Dios empieza a provocar que la gente empiece a sentir desierto. Yo sé que muchas personas que nos están escuchando sienten ese desierto y Dios está diciendo, abriré caminos en el desierto. Entonces, Dios quiere abrir en tu libro de la vida esos caminos de revelación, porque es la revelación la que va a unir cielos y tierra para que puedas establecerte. Dice, caminos y sendas para habitar. Entonces, los caminos son habitables porque te establecen en lugares celestiales. Y por eso es tan importante empezar a sondear y a conocer los lugares celestiales para empezar a forjar ese camino y que otros, una vez que el camino empiece a ser forjado, puedan caminar atrás de ese camino. Creo que ahí lo interesante, y volvemos a la parte de cómo concebirnos, cómo concebir el tema caminos. También en un asunto más personal, yo me acuerdo varias veces recibiendo revelación del Señor y pudiendo experimentarlo, realmente experimentarlo, y dándome cuenta que los caminos ya trazados que había delante de mí, o sea, posibilidades ya existentes, lo que ya existía, ya trazado, ya vivido, ya caminado, ya no me era suficiente. Y no era, yo era incapaz, me di cuenta que una oración que no podía salir de mí era, ay, Padre, dime qué camino tomar, A o B.
Más bien era, Padre, ¿qué camino estás abriendo ahí? No se trata ni siquiera de concebir por cuál opción de camino vas, por qué pasos seguir que ya han sido transitados en la tierra, pero si te topas con el Señor verdaderamente, para adentrarte en cosas que nunca antes han sido transitadas, incluso tu corazón y tu búsqueda se vuelve, ¿por dónde van? Salmos lo pone hablando de imagen. Salmos aquí da una imagen buenísima. Dice, y el camino del Señor fue por las muchas aguas, y sus pisadas no fueron conocidas. Si entendemos que nuestra vida va para abrir caminos, que el Señor mismo se encarga de que nuestros caminos sean levantados, creo que ahí, como dices tú, Simón, entra en juego nuestra absoluta fe para seguir los pasos del Señor que van por las muchas aguas, por pisadas que no son conocidas en lo absoluto. Y creo que es súper importante cuando se empiezan a abrir nuevos caminos, cuando viene esa palabra, cuando viene esa revelación, es importante también darnos cuenta la condición en la cual nosotros estamos para poder adentrarnos en ese camino. ¿Cómo la condición en la que nosotros estamos? Nosotros como humanos siempre tenemos la tendencia a medida que nosotros vamos caminando en este tema en específico, en nuestros caminos, en nuestro paso de andar con el Señor, empezamos a guardar cosas, empezamos a guardar revelaciones muy bonitas que escuchamos en algún momento, empezamos a guardar palabras muy bonitas, empezamos a guardar experiencias muy bonitas y las vamos guardando como en una mochila, ¿no? Como si fuéramos un explorador y llevamos nuestra mochila. Y a medida que empieza a pasar el tiempo y nuestras experiencias empiezan a ser mayores y empezamos a recibir más, pues la mochila empieza a hacerse grande. Entonces llega un punto en que ya no puedes cargar la mochila y dices, voy a comprar una carreta. Entonces compras tu carreta, entonces ya pones la mochila en la carreta y empiezas a cargar tu carreta. Y empiezas a cargar tu carreta y empiezas a caminar este camino con carreta. Pero cuando un camino es nuevo, cuando se abre una revelación nueva, cuando este es un camino que no ha sido andado, no puedes entrar con una carreta, porque no sabes ni siquiera si la carreta va a pasar por el camino o no. Todo lo que lleves en este camino nuevo te va a estorbar. O sea, tienes que verdaderamente soltar todas las experiencias del pasado, como dice Emerson, abrazar completamente el momento presente, porque únicamente vamos a poder entrar en estos caminos presentes, nuevos, que el Señor nos está abriendo cuando soltemos completamente todo lo que venimos cargando del pasado. Y pueden haber sido experiencias maravillosas las que vivimos en el pasado, pero el Señor se renueva cada día y no podemos experimentar lo nuevo mientras carguemos lo viejo. Eso es sumamente importante porque ciertamente dijiste que ha habido grandes revelaciones. Y yo he presenciado los momentos en la iglesia a través de casi 40 años de ministerio de revelaciones extraordinarias, pero que en el fondo se quedaron en sermones. Y yo creo que una de las cosas más importantes que Dios nos está hablando en este tiempo no es lo que puedo llegar a conocer de Dios, sino lo que puedo caminar en los caminos de Dios. Entonces, una cosa es el conocimiento y otra cosa es lo que puedo llegar a caminar. Y yo creo que aquí es donde se está haciendo la diferencia. Y una de las grandes dimensiones que Dios está abriendo en este momento es obviamente la dimensión del Edén, que es el reino de Dios, que es pues parte de la Nueva Jerusalén, que es parte de todo lo que Dios compró para nosotros a través de Jesucristo. Y es allí donde tenemos nuestra identidad y cada uno de nosotros en nuestros libros de la vida cargamos una dimensión de los caminos de Dios. Cargamos una dimensión de las revelaciones que cada uno tenemos que vivir. Ahora, Dios tiene caminos preestablecidos en nuestros libros que están llenos de bendición, que están llenos de cosas extraordinarias, pero como decías, si estoy cargando las revelaciones pasadas,
Las revelaciones pasadas fueron para un tiempo pasado, para una página pasada, pero en un tiempo nuevo tengo que empezar a caminar en una forma diferente. Y quiero que hagamos la diferencia entre lo que es un camino y lo que es, por ejemplo, una vereda. Porque en la Biblia encontramos que hay caminos y que hay veredas. Un camino es un camino ancho, es un camino donde puede caminar la carreta. Jesús es el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y el camino es un camino de verdad y es un camino de luz. Y es a través de ese camino que se van abriendo veredas. La vereda es, como decías hace un momento, lo que no ha sido caminado, es como un bosque, que empiezas a caminar y a lo mejor pues tienes que cortar con un machete algunas ramas para que se vaya abriendo camino, y en la medida que se va caminando el camino y otros van caminando atrás, se va haciendo una vereda. Entonces la diferencia entre camino y vereda es que uno es el camino ancho y otro es el camino no explorado. El camino, como decía Lorenza, ese caminar de Jesús en las aguas, los caminos de Dios en las aguas. Y estas veredas son sumamente importantes, y en cada uno de nosotros está una dimensión de veredas que nos van a llevar a los lugares escondidos de Dios. Y en cada uno de nosotros está trazado dimensiones celestiales, dimensiones del Edén, dimensiones de la Nueva Jerusalén, dimensiones de cosas extraordinarias, de tesoros maravillosos que tienen que ver con tu llamado, que tienen que ver con quién tú eres. Pero tu identidad no es en la tierra, tu identidad no es qué tan famoso soy en la tierra, tu identidad tiene que estar en los cielos. ¿Y qué es lo que Dios pretendió para ti en los cielos? Entonces la diferencia entre una época pasada de grandes revelaciones va a ser hasta dónde puedo caminar en una revelación nueva. Y esto es lo que está marcando esta era, es adentrándonos en, caminando en. No simplemente recibo, ay, qué tremenda revelación recibí, pero no pasó nada. Entonces ¿cuántas veces oímos gente, no? Pues yo tuve una visión maravillosa y veía las cascadas de Dios y el oro de Ofir surgiendo y la gente salvándose. Y no pasó de una visión, no pasó de una revelación. Entonces, lo que Dios está marcando ahorita es cómo puedo caminar en eso. O sea, la diferencia de ver y de caminar en. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que volver en caminos para que la gente pueda caminar en esos caminos, pero tengo que empezar a caminarlos yo. Amén. Creo que hay un punto ahí con lo que está mencionando. Pienso que Jesucristo, obviamente, vuelve a ser el máximo ejemplo de esto, porque de alguna manera, por un lado, Jesucristo no llena de sermones su ministerio. Hay que decir que son pocos los sermones que tenemos de Jesucristo para 3 años, pero lo que sí hace es transitar mucho con los discípulos. Lo que sí hace es caminar con ellos muchísimo. Durante estos 3 años se está continuamente moviendo. Ahora, y no solo lo hace en sus 3 años de ministerio, sino que después la resurrección está 40 días más con ellos, y obviamente después con el Espíritu Santo siguió transitando con ellos. Los discípulos se transformaron en verdaderos peregrinos, en verdaderos caminantes, a tal punto que a la iglesia les decían los del camino. Ese era digamos, el adjetivo que les tenían antes de llamarles cristianos, les decían los del camino, porque ellos se consideraban gente que estaba transitando. Ahora, lo interesante es cómo el Señor Jesucristo considera que el sermón no te puede dar una dimensión, sí te puede dar una guía a lo mejor, pero no te puede dar una dimensión. La dimensión se construye en la medida en que transito con Él, en la medida en que voy caminando y experimentando esta ruta. Ahora, eso si lo traemos a nosotros, uno podría decir, bueno, ¿qué necesito para hacer esa ruta? ¿Qué necesito para decir como Enoc caminó con Dios? Eh, Creo que un ejemplo, vuelvo de nuevo yo soy un fanático de Abraham, vuelvo a Abraham porque Abraham también es una persona que Dios lo manda a salir de su estado anterior, lo manda, voy a usar lo que decía Ana Luceiro, lo manda a dejar su carreta, sepultar a su padre, dejar todo lo que tenía anteriormente y empezar a transitar. Y en este tránsito que él va haciendo, tampoco hay sermones, tampoco hay un Dios que se le aparece y le da un sermón enorme de qué tiene que hacer, sino que básicamente él tiene que, en el tránsito,
va experimentando revelación tras revelación, producto de la medida que se necesita para transitar, producto de la fe, de tener una fe que es profunda y a la vez sencilla. O sea, digo sencilla porque no se basa en un cúmulo de información, sino que es sencilla porque es un acto reflejo ante lo que Dios me presenta, yo reacciono creyendo. Y es profunda porque este creer es radical. O sea, o le creo todo a Dios o no le creo nada. Y entonces en esa acción que tiene Abraham, él empieza a transitar. Y no me cabe duda que usando estos dos ejemplos, en el caso de Abraham, hubo un cambio de página en el momento en que Abraham comenzó a transitar. Un cambio de página en la historia del trato de Dios con la humanidad. Y también obviamente en Jesucristo hubo un cambio de era. Y entonces el cambio de era Jesucristo lo hace transitando con sus discípulos para que ellos puedan construir esta dimensión. Voy al mismo punto, no basándonos en cuántos sermones podían aprender de memoria, porque hay que decir que los judíos eran muy buenos aprendiendo sermones de memoria, sino más bien transitando con él, experimentando en el día a día, encarnando estas revelaciones que estaban recibiendo Jesucristo. Y curiosamente, el versículo que mencionaba Lorenza, se cumple también en ese tránsito. Jesucristo no solo caminó por la tierra, no solo caminó por el agua también. O sea, literalmente lo caminó todo. Entonces, lo caminó absolutamente. Faltó que caminara por el aire, digamos, y lo hizo finalmente cuando ya ascendió. O sea, cuando ascendió también lo vieron estacionado en el aire. Entonces, estamos hablando de un camino que es más alto, que no se trata de lo que nosotros estamos acostumbrados a caminar, sino se trata de verdaderas dimensiones en él. Y aquí la palabra caminar es sumamente importante, porque muchas cosas suceden cuando caminamos. Y a lo mejor Ana aquí nos va a poder dar muchas experiencias, pero el caminar, fíjate lo que dice en Juan capítulo 12. Dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Caminad entre tanto tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Caminad, y muchísimas revelaciones yo las he recibido simplemente caminando en un bosque, caminando, no parada. A veces nos paramos, a veces meditamos, pero cuando vamos caminando, yo no sé qué pasa, pero hay una acción espiritual poderosísima. ¿Y cuántas cosas no sucedieron en un camino? O sea, en un camino se le apareció Jesús a los dos discípulos después de la resurrección. En el camino a Damasco se le apareció Jesús a Saulo de Tarso. En el camino fue que Elías se le apareció al criado para traer toda una transformación y traer la lluvia otra vez a Israel. O sea, ¿cuántas cosas no sucedieron cuando iban caminando en un camino? Entonces, hay cosas que pasan y por eso el ser guiados por el Espíritu implica un caminar. Entonces, tú vas caminando con Dios y empiezas a ver la cantidad de cosas que empiezan a suceder en un caminar. Yo creo que el 90% de las experiencias más extraordinarias que a mí me ha tocado vivir han sido caminando. El caminar en él y buscándolo a él cambia completamente la dimensión en la cual caminas. Hace unos días estábamos caminando y había un árbol en el camino. Y dentro de estas cosas nuevas que están pasando, el árbol me decía, soy un árbol de camino, porque no estaba en un bosque, era un árbol que estaba al pie del camino. Y al pie del camino le ha tocado ver muchísima historia, porque era un árbol viejo. Era un árbol cuyas raíces no podíamos ver, porque pues obviamente están debajo, y eso nos lleva a las raíces de los caminos. O sea, la raíz como camino son caminos invisibles que sostienen
lo que vemos visiblemente. Y este árbol me contaba la historia de todo lo que había pasado por ese camino y lo agradecido que estaba que lo estuviéramos caminando. Y hay tantas cosas que están sucediendo todo el tiempo mientras estamos caminando. Si nosotros, como decíamos hace un rato, nos quitamos la mochila, porque si tú entras en este caminar con todas las cosas que te pasan durante el día, no vas a ver absolutamente nada, no vas a sentir absolutamente nada, vas simplemente a llegar de un punto A a un punto B. Pero cuando sujetas verdaderamente tu alma, cuando te pones verdaderamente entrando en el espíritu, buscándolo a él, es cuando estos caminos empiezan a abrirte dimensiones que no están visibles a simple vista, pero que empiezan a ser transitables. Jesús nos dice en el Evangelio de Tomás, creo que es el versículo 42, conviértanse en transeúntes, o sea, conviértase en ese peregrino, en esa gente de paso, en esa gente que camina, en esa gente que no se va a quedar estancada en esos lugares en donde a lo mejor ya nos sentimos muy cómodos. Y caminando nos encontramos con todas estas dimensiones que son verdaderamente inexplicables. De hecho, Ani, con esa imagen de las raíces, ay, para mí le diste un punto que me llevó a intensificar en este aspecto de los caminos, la vida que hay en ellos. De hecho, leyendo un poco acerca de los árboles, vi que hay un término del proceso de semilla a convertirse en planta y a convertirse en árbol, donde lo primero que sucede, además de donde hay factores innumerables, donde la semilla tiene que germinar, lo primero que germina es la raíz. Y hay una raíz que se le conoce como la raíz primogénita. Es la raíz primogénita la que se clava a la tierra y la perfora, la perfora, la perfora, la perfora y empieza a traer y llenar de vida a toda esta planta. O sea, en esencia también Jesús es la raíz que surge en tierra seca. Él es el primogénito, la raíz primera y nos abre caminos y ya de ahí se desprenden otras raíces. Interesante que si lo vemos así, las raíces o los caminos tienen abren una intercomunicación que finalmente cambia la vestidura de la tierra. Entonces, en un bosque, la raíz es el ámbito donde se comunican los árboles, si hay alguna especie de amenaza, de peste, cualquier tipo, es a través de la raíz donde se empiezan a comunicar entre ellas en todo un bosque. Y somos plantío de Jehová. Entonces, ¿para qué son estos caminos? Y aquí quiero regresar a esta cita en Isaías. Decías también, tía, de todas estas revelaciones que se quedaron en sermones. Mi manera de ver esto se quedó como una gnosis, como una manera de pensar, como un pensamiento que no arraigó finalmente, no se convirtió en raíz, no tomó la esencia de la raíz primogénita que nos abrió el camino para estar bien plantados. Entonces los caminos y nosotros mismos somos oportunidades, veredas, posibilidades, conexión entre varios que están sobre la tierra, que al estar plantados, que al estar tocando la tierra, no simplemente con una revelación etérea, con un conocimiento etéreo, pero bien cimentados, estamos caminando y trayendo ámbitos eternos sobre la tierra. Entonces, primero la cita en Isaías 49. Entonces, el Señor tiene un cometido y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. Y aquí estos vendrán de lejos, y aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim.
O sea, de repente vemos conexiones otra vez. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y porrumpid en alabanzas, oh montes. Porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Y aquí hay algo, la alabanza de los cielos, la tierra alegrándose, es una dimensión eterna, pero tiene que ver con algo, que los caminos de Dios estén levantados, que seamos nosotros los que están abiertos a ser empoderados por Él. O sea, somos caminos dejando fluir generaciones que van a venir sobre la tierra finalmente. Y en especial en este cambio de hoja, para verlo así de manera muy generalizada, hay una marca que donde la tierra está ausente de esta dimensión de eternidad, es que en los tiempos donde vivimos pareciera que había un atentado para desarraigar la alegría de la tierra. Y tengo otra escritura para eso porque esta súper imagen no la saqué yo, la sacó Isaías. Este es Isaías 24 y podemos empezar del 8. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieron. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Ahora, creo que esto es una descripción vívida de lo que vivimos los últimos 2 años. Hay clamores por falta del vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Entonces, hay una parte de las dimensiones de la tierra eterna, es la alegría de la tierra. Y son estos caminos los responsables de que esté bien arraigada. Entonces, si esto puede marcar el cambio de una era, estamos hablando de algo grande, estamos hablando de la dimensión de la alegría de la tierra, estando presente, cambiando cómo se ve el globo terráqueo completamente. La raíz primera abriéndole camino a multitudes de otras raíces. El camino es Jesús. Y lo que estás hablando, Lore, de cómo la interconexión de los verdaderos hijos de Dios realmente puede traer un cambio, trayendo la alegría a la tierra. El camino es un camino de luz. Amén. Y hay un pasaje muy interesante en Job 24, el versículo 13. Voy a leer desde el original hebreo. Dice, estos son los rebeldes a la luz. O sea, son los rebeldes al camino de la luz. Estamos viendo toda una era que se está enfocando en las cosas materiales, que se está enfocando en el conocimiento de revelaciones que no se caminan. Dice, fueron rebeldes a la luz, que no conocieron sus caminos, ni habitaron sus veredas. Entonces, aquí tenemos que entender que hay veredas que necesitamos conocer y el simplemente ignorarlas, el cielo las empieza a ver como una rebeldía. Estos son los rebeldes a la luz, porque no conocieron sus caminos ni habitaron sus veredas. Y David clamaba y decía, enséñame el camino de tus mandamientos. O sea, no solamente se trata de entender un mandamiento o un precepto. Hay caminos de Dios en cada mandamiento y en cada precepto. Entonces, por ejemplo, yo puedo pensar en una persona en una congregación. El Señor dice, bueno, congreguémonos. Entonces, hay gente que se está congregando porque hay un yugo sobre ellos. Porque hay un yugo que dice, no, pues si te vas de la congregación, pues eres un maldito y entonces los tienen todos aterrorizados y a lo mejor te están secando, pero no se pueden ir porque están bajo una opresión. Hay otras congregaciones que están llenas de la alegría de Dios y se congregan porque el Espíritu los está congregando. Y hay una libertad gloriosa en esos lugares. Los dos se están congregando, los dos están cumpliendo el mandamiento. Uno está siendo dirigido por el cielo, el otro está siendo dirigido por el infierno. Entonces, no solamente hay mandamientos, sino que hay caminos en los mandamientos. Hay veredas de Dios.
Y en cada uno de nosotros hay esas veredas de Dios que si no nos enfocamos a abrirlas y a entenderlas, dice, andad antes que os sorprenda la oscuridad. O sea, si no me enfoco a entender mis caminos, si simplemente estoy viviendo una vida religiosa y me siento muy a gusto, pues porque voy el domingo a la iglesia, porque pues hago lo mejor que puedo, soy buenecito, pero mis pensamientos son carnales, mis angustias me están mostrando que soy en muchos casos carnal. Voy a estar perdiendo muchas cosas importantísimas. Entonces dice, andad mientras está la luz. Y es importantísimo que en los caminos de Dios hay esa reconexión. Como decías, la raíz principal, el camino principal es Jesucristo. Y si nuestra identidad está en esos lugares celestiales, en esa tierra paralela o en esa tierra eterna que es el jardín del Edén. Yo veía, me acuerdo que iba caminando un día en el bosque, y el Señor me decía, el jardín del Edén está guardado por un querubín. Y yo estaba recibiendo la revelación y quería formar ese camino, quería entrar al camino del Edén. Y me decía, el jardín del Edén está guardado por un querubín. Y la única forma de entrar al jardín del Edén es cuando el querubín mira a Jesucristo dentro de ti y el querubín se dobla delante de Cristo en ti y se hace a un lado para que pases. Entonces, es en esa humildad, en ese dejar las cargas, la mochila y la carreta y entrar en el hoy, en el yo soy de Jesús, para que el querubín se haga a un lado y podamos entrar a esas dimensiones y abrir los caminos y las veredas donde nos están esperando tesoros escondidos que no le han sido entregados a ninguna otra generación. Amén. Pienso en cómo este versículo también dice ahí, donde dice que es conocido por todos, donde dice que sus caminos son más altos, y seguido dice, y mis pensamientos también son más altos. Y uno esto al hecho de que para transitar, finalmente tenemos que dejar que el Señor quiebre lo que fuimos, quiebre nuestros pensamientos, porque están en el suelo, no en el sentido de conectar la tierra, sino en el sentido que están en el mundo, en el sistema del mundo. Nuestros pensamientos, de menos que se quiebren, usando la imagen, a menos que dejemos esa carreta a un lado, lleno de todos los pensamientos del mundo, de nuestros paradigmas, no podemos empezar a tener sus pensamientos, que es equivalente a empezar a transitar con Él, a caminar con Él. Porque cuando transitamos con Él empezamos a pensar como Él, empezamos a tener la mente de Cristo, como dice Pablo. Y pensaba que todos los testigos, voy a poner aquí un elemento extra, todos los testigos que en algún momento fueron plantío de Dios, que echó raíces, que abrieron sendas, todos estos testigos fueron quebrados en algún momento. O sea, hay un momento que uno puede revisar, de hecho, en su biografía, en donde fueron algo y luego algo ocurrió sobre ellos que los quebró completamente y tuvieron que redefinirse completamente porque lo que eran era falso, porque lo que eran solo respondía a su época, pero tuvieron que redefinirse a poder ser lo que el Padre siempre deseó que ellos fueran. Entonces, recuerdo, por ejemplo, los primeros momentos de Francisco, cuando Francisco está conectando recién con la tierra, con el mensaje que Dios puso en su espíritu, y tuvo que dejar todo lo que era, o sea, lo que era antes no se parecía después a lo que él fue. Y tuvo que empezar a transitar, lo voy a poner de esta forma, la senda que Dios le marcó en el espíritu. No es que le hizo un mapa ni nada, sino que en el espíritu le marcó algo por transitar. Y cómo después muchos otros pueden entrar también a esa senda que alguien abre. O sea, a mí no me cabe duda, por ejemplo, que todo el entendimiento que tenemos hoy día sobre la iniquidad
es porque en este caso Anita empezó a transitar eso. O sea, y ya no era simplemente tener una información, sino poder transitar por esto. Y lo digo por este elemento que menciona de los rebeldes a la luz nunca han conocido sus caminos, que dice Job. Los que se rebelan a la luz nunca, los que se oponen a la luz no conocen sus caminos. Y claro, cuando uno se abre a la luz te quiebra. O sea, cuando una persona realmente se abre a la luz te quiebra porque lo inunda todo y se mete por todas las grietas de tu alma. Entonces, y entonces te quiebra completamente, te rompe los paradigmas, te rompe las teologías, te rompe la manera en que te reúnes con tu hermano, te empieza a cuestionar por qué hace esto, por qué cree esto otro, y la luz empieza a hacer eso, al fin explotas, y entonces tienes que empezar a transitar de nuevo, y empieza a venir de nuevo esa dimensión. Y lo maravilloso es que empieza a tener los pensamientos de Cristo, para la época, para el momento en que Dios nos puso. Entonces, cierro con esto. Finalmente, qué potente como Isaías lo resume en una frase, o mejor dicho, Dios diciéndole a Isaías, mis caminos son más altos y mis pensamientos también. O sea, pensando como tú piensas, yo me imagino a Dios diciéndome, Simón, pensando como tú piensas, con las teologías que tenías, tú no puedes transitar por mis caminos. Porque todavía estás preocupado con qué vas a pagar el siguiente mes, porque todavía estás preocupado de las diferentes dispensaciones que te enseñaron, porque todavía estás preocupado, en fin, o sea, todo este cúmulo de cosas que están en tu mente no puedes transitar conmigo. Tienes que dejar que la luz te quiebre, tienes que, y pienso incluso en cómo Dios habla en hebreo acerca de Israel. Dice, dice de ellos que Israel vieron sus obras, pero nunca conocieron sus caminos, el Israel del desierto. Y cómo Israel vio tremendos milagros, pienso en esto por lo que Anita nos comentaba de años de ministerio en donde han habido hermosos sermones y sin duda también momentos de milagro y todo. Israel también vivió momentos de milagros, pero dice el hebreo, pero ellos nunca conocieron sus caminos, sino que eran errantes en su corazón. Hebreo está uniendo un salmo, ¿verdad? Dice, sino que andaban siempre errantes en sus corazones, o sea, errantes, vagabundos, vagabundeando por ahí en sus corazones, de doble ánimo, un día querían una cosa, otro día otra, entonces no podían sostener esta senda que el Señor le estaba presentando. No la sostuvieron, de hecho murieron en el desierto, los que entraron fue la otra generación. Entonces, eso es ser rebelde a la luz. Eso es decir, Señor, me abrazo, prefiero el Egipto, prefiero la mentalidad, prefiero la carreta, prefiero seguir siendo una semilla guardada en un frasco y no morir, porque hay que morir para echar raíces, hay que ser metido en la tierra para echar raíces. Entonces, prefiero esto que transitar. Y me quedo con eso que Anita decía, estamos en una época, ahora, aunque tengo que morir a todo esto. Tengo que morir a todo lo que, tengo que abrirme a la luz, a que me quiebre de nuevo si es necesario, para poder entender cuál es ese camino que necesito transitar. Y mientras estás hablando de la luz, y me tocó mucho cuando hablabas, cuando realmente la luz verdadera, que es la verdad del cielo, que es muy diferente a los pensamientos de la tierra, a los pensamientos religiosos, viene y te empieza a quebrar todo lo que crees que sabes. Vino a mí ese momento en que Dios compara a la iglesia, a su amada, con el alba. Y fíjate lo que dice el libro de Eclesiastés. Dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba? Entonces, imagínate a la iglesia, imagínate a la verdadera esposa del Cordero, que son los que se han unido a Cristo Jesús. Dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Entonces Dios ve a su amada como el alba que se empieza a despertar, pero el alba tiene una característica y el alba es que cada día es diferente. O sea, cuando te despiertas al alba para entrar en las dimensiones de Dios, te vas a dar cuenta que cada amanecer es diferente. Y así nosotros los que somos de la luz,
Cada día resplandecemos en una forma diferente. Y fíjate el impacto que tiene uniendo lo que decía Lorenza, de los hijos de la luz, uniendo todas las raíces como los bosques unen todas sus raíces, así nosotros unimos los caminos de uno del otro en los diferentes libros de la vida que nos unen. Y fíjate lo que dice Job. Dice Job 38:12, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Entonces, fíjate la analogía, ¿no? Nosotros como el alba surgiendo. ¿Has mostrado a la iglesia su lugar? Para que ocupe los fines de la tierra, el lugar entre el cielo y la tierra. Para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Entonces, como cuando entramos en el amor de la luz versus los rebeldes a la luz. Hay los enamorados de la luz, los enamorados de los caminos y las sendas de justicia, de las sendas de Dios. Amén. Estos son como el alba y entonces al empezarse a levantar, unidos los unos por los otros con las raíces eternas en los caminos eternos, empiezan a ser sacudidos de la tierra los impíos y la luz del eterno empieza a brillar y a ser vista en las dimensiones celestiales. Yo tengo que decir algo porque mientras leías me salieron lágrimas y no vayan a... Me gustaría poner algo de palabras a mis lágrimas porque estos versos que leíste, ay, suenan hasta lo más profundo de mi ser y el brazo orgulloso o el brazo de vanidad es quebrantado. Y la tierra cambia de aspecto como barro bajo el sello. Y esta es una promesa. Finalmente son los mansos los que heredan la tierra. Y no heredamos una tierra, Isaías 24 lo describía, que es ese brazo alzado de vanidad, que es el que desarraiga y trata de desarraigar dimensiones eternas de la tierra. Pero somos herederos de una tierra donde están todas las dimensiones de la eternidad. Y qué más grande promesa que somos nosotros los que podemos al caminar ver la tierra completamente siendo transformada. Y un poquito más. Y de hecho mencionabas a San Francisco de Asís, Simon, y hay una escena conocida por su biografía, pero yo la vi más que leída en la película de su vida, una de las muchas películas de su vida, donde él, al entrar en esta luz y al ser confrontado o abrazado por esta luz, lo primero que hace es cambiar de vestidura, se las quita. Y de hecho en la escena está completamente desnudo a los ojos de todo el pueblo, a los ojos de su familia, que no saben ni qué pasa, acaba de salir de la cárcel, es un niño que tiene un destino muy bien trazado, pertenece a una familia muy respetada, un camino trazadito. Si quieres seguir a Dios, está la iglesia de la era. Hay un camino bien trazadito, te vuelves clérigo, hay una formación, hay un renombre a la familia cuando un hijo se vuelve clérigo y los caminos están para él perfectamente trazados. Y la acción que toma, y para mí, él con esta acción también se conecta a esta identidad de ser un hijo de Dios que puede ver debajo de sus pies la tierra siendo cambiada de vestiduras, se quita todas sus prendas para quedarse completamente desnudo, donde nadie le puede poner la prenda de, pero si eres el hijo de la familia, o sea, tienes toda una herencia, o las prendas de, bueno, obviamente te encontraste con el evangelio, vuélvete un clérigo, eres un iluminado, no hay prenda que le quepa. Estaba por adentrarse a ser él quien abría un camino y marcaba un cambio de época. Entonces, con esa imagen, ver también la tierra siendo
cambiada de aspecto como barro bajo el sello, o siendo cambiada por vestiduras. Esa es la herencia de los hijos de Dios cuando pisamos la tierra. Con esto que nos comenta, que resalta Lorenza sobre Francisco, eso es precisamente el punto, yo creo, de lo que en un momento lo decía al principio, los caminos a la tierra se miden a veces por tiempo, cuánto nos demoramos en transitarlo. Uno así ve, por ejemplo, por qué carretera se va a ir, en fin, qué transporte va a tomar para transitar de un lugar a otro. Pero en el cielo, la medida del camino y de lo que transitamos lo rige la fe. Y básicamente cómo reacciono ante lo que Dios me propone, ante el deseo de Dios. Pienso que Jesucristo es un claro ejemplo de cómo Él se apegó al deseo del Padre, incluso hasta la muerte, a la crucifixión, se apegó completamente a ese deseo y por eso lo transitó. Y eso fue lo que le mostró a los discípulos, que este camino, este transitar, como Enoc que caminó con Dios, es básicamente por la fe. Apégate a los deseos del Padre contigo y desecha todo lo que te pueda hacer impedimento para que cumpla el deseo de tu Padre para esta tierra. Una iglesia así, obviamente toca la tierra, transforma la tierra, la ilumina, es el sello de Dios tocando el barro y dándole transformándole, dándole una figura, dándole una identidad. Y pienso que hay tanto, y a esto me refería, hay tantos testigos en la antigüedad que lo han vivido, y obviamente, pero más que obvio, seguramente hay gente ahora mismo en lugares que no conocemos en ese mismo punto, o sea, siendo quebrándose completamente en creer radicalmente a lo que Dios le dice para poder transitar en las cosas que el Padre está deseando. Y por eso el reto para nosotros, porque si no lo hacemos, hay una generación hacia atrás que no va a encontrar ese camino que nos correspondía transitar, que no va a encontrar esa senda que nos correspondía a nosotros ir. Si nos quedamos aquí, nos conformamos con la iglesia que recibimos, entre comillas, con los modos, las formas, en fin, que si no cuestionamos si realmente esto que nos pasaron es iglesia o no, entonces lo único que estamos haciendo es condenar a la siguiente generación a repetir un molde que, que obviamente muchos de ellos no tienen nada que ver con Dios. En cambio, si decidimos transitar por la fe, si decidimos caminar en los deseos del Padre, nos vamos a ir encontrando que vamos a poder dejar, lo voy a poner así, una iglesia con mayor libertad, que la siguiente generación va a caminar con mayor libertad en muchas áreas, como lo que comentaba Anita al principio, va a poder congregarse con mayor libertad, va a haber libertad, va a haber el gozo de la tierra, se va a manifestar en medio de esas reuniones, y vamos a poder ser esa iglesia que es como el alma. Y hacia allá apuntamos. Yo creo que ocurre, que hay momentos en que ocurre esa iglesia como el alma, los verdaderos fusionados con Dios se manifiestan, pero eso tiene que ser constante, constante, y ahí es donde hacer como Enoc y caminar con Dios es relevante. Y ahí es donde Dios, hay un momento en la eternidad en que en cada era escoge pioneros. Dice, estos son los elegidos para abrir los caminos. Y como decía, si nosotros no los caminamos, porque estamos sintiendo, estamos vibrando, estamos anhelando esto, obviamente porque hay un escogimiento celestial. Y si nosotros no lo hacemos, si nosotros queremos mejor conformarnos al status quo, queremos seguir haciendo lo mismo porque pues, es lo que nos mantiene dentro del estatus, de cómo están todas las cosas, se pierde una generación. Y lo que es importante entender es que todos caminamos por caminos espirituales. O sea, no estamos hablando nada más los pioneros van a caminar por caminos espirituales. Todos caminamos por caminos espirituales. Conozcamos a Dios o no conozcamos a Dios, todos caminamos por caminos espirituales. Y la Biblia es clarísima, como cuando habla de que hay caminos que son resbaladeros,
hay caminos que llevan a la destrucción. Como dice Proverbios, hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, y esto tiene mucho que ver, tú mencionabas cómo los caminos tienen que ver con los pensamientos de Dios. Caminos y pensamientos van de la mano, porque los pensamientos que tienen que ver con el entendimiento humano, con la lógica humana, con las cosas que está haciendo el mundo, con la fama humana, son pensamientos. O sea, las rutas se empiezan a establecer por medio de los pensamientos altos de Dios dentro de nosotros para caminar en sus alturas. O los pensamientos bajos, digo bajos porque no son las alturas de los cielos, sino que son terrenales, parecen muy buenos, parecen muy exitosos, parecen el gran modelo, pero su fin es camino de muerte. Entonces, lo que tengo que entender es que todos caminamos en caminos espirituales y Dios pone en cada uno la prerrogativa de escoger cuáles son los caminos que vamos a caminar. Los caminos de la revelación, los caminos de la fe, los caminos diversos de sus mandamientos. O vamos a caminar conforme a lo que nos es confortable, conforme a los caminitos que ya conocimos, y nos vamos a quedar atrás, 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 y lo que se va quedando atrás inevitablemente va muriendo. Y que esto es algo que no es algo que hiciste una vez y ya. Esto es una invitación a algo que tienes que hacer todos los días. O sea, cada mañana cuando despiertas hay que ver qué fue lo que le metiste a esa mochila que no le tienes que meter a la mochila, para que verdaderamente empecemos a caminar ese camino. Hace ratito, Simón, dijiste algo que incluso creo que estuve como 10 minutos temblando de acordarme de ese momento. Decía, hablaba sobre la revelación de la iniquidad que tuvo mi mamá y todo este camino, ¿no? Y para mí eso fue un cambio de vida. O sea, hace 20 años que mi mamá escribió La iniquidad, fue una revelación maravillosa que ella tuvo. Me dio el libro, lo leí, no hice nada con él. Fue un libro padrísimo. Ah, sí, la iniquidad, lo torcido, la herencia, terrible situación, qué barbaridad, ¿no? Bueno, camino. Ya, no, sí, no, fatal. Pero cuando realmente empecé y dije, mi vida es un desastre, esto no puede seguir así, y agarré y dije, no, ni siquiera fui yo, fue el Señor que me puso ese libro en la mano y me dijo, órale, como dicen los americanos, walk the talk, camínalo, encuentra todo lo que está ahí. Ve caminando por el camino, arrancando toda raíz podrida, arrancando todo lo que te viene sosteniendo, arrancando todas las enredaderas que te vienen parando, arrancando todo lo podrido que está ahí. Camínalo. Y va a haber momentos en ese camino que te vas a caer, y va a haber momentos que te vas a tropezar y te va a doler. Pero la única forma de caminarlo, de vivirlo, de experimentarlo es tomando la decisión. Diciendo, Señor, sí. Sí quiero, me dolió, no me importa, quiero seguir. Porque sé que cada alma va a ser diferente, porque sé que cada alma vaya a tener esa manifestación tuya ahí en mi vida y quiero tenerla cada día. No quiero mochila, no quiero carreta, no quiero enredaderas. Te quiero a ti. Y lo que decía mi mamá y lo que decía Lore, lo que decían todos, o sea, creo que esta es la clase que más callada he estado porque verdaderamente he estado en un gozo total, absorbiendo todo esto de que necesitamos verdaderamente nosotros como cuerpo de Cristo empezar a caminar todas estas revelaciones que el Señor nos está dando para buscarlo a Él y que nos lleve por veredas por las cuales nunca nos ha llevado y que nos despertemos cada día con esa hambre de ver a su iglesia transformada y de decir, Señor, gracias por permitirme caminar esta vereda. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues cerramos estos encuentros del séptimo tipo con la gran idea de que no es lo que puedo conocer acerca de Dios, sino aquello en lo que puedo caminar en los caminos de la revelación. Amén. Que el Señor les bendiga.
Muchas gracias, Lorenza, Anita, Simón, y los bendecimos a todos y nos vemos la próxima semana en Encuentros del Séptimo Tipo, Diálogos Proféticos. Que el Señor les bendiga.